liberal, entre comillas, en inglés. A lo largo del siglo XX, los socialistas anglos se robaron el término liberals, entre comillas, y así fue que ahora en Estados Unidos los socialistas del Partido Demócrata, tipo Elizabeth Warren y Bernie Sanders, son tenidos como liberals, entre comillas. Aunque las izquierdas hace poco vuelven a definirse como progresistas, entre comillas, otra vez, desde Barack Obama, y aún como populistas, entre comillas, según él mismo afirmó, abro comillas, "Yes, I am a populist", cierro comillas. Por eso la palabra liberal, entre comillas, no significa lo mismo en Latinoamérica y en Estados Unidos, en español y en inglés. En la América hispana o latina, liberalismo, entre comillas, significa, por regla general, gobierno limitado, libre mercado, propiedad privada y libertades individuales. Por tanto, el sustantivo gentilicio se traduce aquí en políticas a favor de las privatizaciones, aperturas, desregulaciones y liberalizaciones. Y si al sustantivo liberalismo, entre comillas, en español, se le agrega el adjetivo clásico, entre comillas, significa además una moral conservadora convencional. En cambio, en Estados Unidos, la palabra liberal, entre comillas, significa izquierda, entre comillas, y nada tiene que ver con lo que correctamente llamamos liberalismo clásico, lo diametralmente opuesto. En Estados Unidos y el norte de Europa, liberal, entre comillas, con acento en la I, entre comillas, es lo contrario, es estatismo, progresismo, entre comillas, abro comillas, política correcta, cierro comillas, gasto público astronómico, ancho déficit fiscal, impuestos más elevados y numerosos, y muchas más regulaciones, y una ética mucho más relajada. Ejemplo de liberals, entre comillas, en Estados Unidos son Barack Obama y Hillary Clinton, y en general los líderes del Partido Demócrata. Liberalismo, entre comillas, teológico. Otra fuente de confusión es el, abro comillas, liberalismo teológico que abrazan las izquierdas cristianas, de origen alemán. Como casi todas las ideas socialistas, mezcla algunas doctrinas cristianas con otras, abro comillas, humanistas, científicas y progresistas, cierro comillas, tales como el evolucionismo, marxismo, existencialismo y posmodernismo. No tiene nada que ver con el liberalismo clásico, ni con el cristianismo histórico. Por eso el pastor presbiteriano Augustus Nicodemus López, de Brasil, con razón le llama, abro comillas, teología de izquierda, cierro comillas. Lo mismo que al liberalismo clásico es el, abro comillas, cierro comillas, liberalismo. A la teología clásica del protestantismo es la teología liberal, entre comillas, luego llamada, abro comillas, neoortodoxia, cierro comillas. El lenguaje y las palabras son las conocidas, pero el contenido ha sido totalmente reinterpretado, entre comillas, y torcido, con el pretexto de actualizarlo, entre comillas.
populismo, entre comillas. Muchas palabras se gastan de tanto usarlas, sobre todo si cada quien les cambia sus significados, a veces de modo antojadizo o caprichoso. Así, una palabra gastada puede significar cualquier cosa y pierde valor identificatorio y significante. Ya no sirve. Populismo, entre comillas, originalmente traduce el ruso, abro comillas, narodnik, cierro comillas, tipo de socialismo agrario del siglo XIX, antielitista, antiintelectual y reivindicatorio. En Rusia, que los marxistas criticaban por su primitivismo, los populistas alegaban, abro comillas, aprender del pueblo, cierro comillas, en vez de enseñarle, como pretendían los marxistas científicos, entre comillas. Algo después, en Estados Unidos surgieron muchos movimientos de esta clase. En el siglo XX, populismo, entre comillas, pasó a designar el mal hábito de halagar los oídos de la masa con promesas irrealizables. Pero en el vocabulario político ya había un término, procedente del griego, demagogia, entre comillas, y es harto preferible, porque denota el componente de halago, entre comillas, indebido a la masa. Ese mentiroso elogio, entre comillas, de las supuestas virtudes del pueblo, heroísmo, bondad, sabiduría simple aunque profunda, buenos sentimientos, etc., con el fin de conquistar así el voto popular. Por eso en la Grecia antigua era un delito la demagogia, castigado con una de las máximas penas, ostracismo, entre comillas, o destierro. Hoy en día, populismo, entre comillas, es un insulto en boca de sus pésimos gobiernos. Abro comillas. Eso no es socialismo, es populismo. Cierro comillas. Dicen, por ejemplo, del gobierno socialista de Maduro en Venezuela. Y a la derecha mala le hace eco. Y es muy grave error, porque así contribuye a exculpar al socialismo de sus responsabilidades y protege el producto y sus marcas. Lo mismo hacen los neófitos cuando llaman, abro comillas, pseudosocialismo, cierro comillas, al socialismo, asumiendo que hay otro, abro comillas, socialismo verdadero, cierro comillas, desconocido y no practicado, que es mejor, que decididamente es bueno y que es humanista, entre comillas, o algo así, que sí va a, abro comillas, redistribuir la riqueza sin guardarse nada en los bolsillos, cierro comillas, que respetará la democracia y que no intentará perpetuarse en el poder. Esta esperanza vana es una razón para explicar por qué el socialismo siempre vuelve con su mismo engaño de siempre. Abro comillas. Esta vez sí. Ahora no va a ser como las otras veces. Cierro comillas. No hay socialismo bueno, ni, abro comillas, moderno y actualizado. Cierro comillas. Hay izquierda blanda
light, entre comillas, descafeinada o deslactosada, que se dice democrática y resulta un fiasco, no por blanda, sino por izquierda, que no deja satisfecho a nadie, excepto a quienes le sacan toda clase de injustas ventajas. Es el menos malo de los casos, solo es una antesala fugaz a la izquierda pésima. Así ha sido en todo el mundo. Conservadores y conservatives, entre comillas. En Estados Unidos, desde que las izquierdas se robaron la palabra liberalism, entre comillas, la derecha liberal o clásica acostumbra a usar otras dos expresiones para describirse a sí misma. Primero, conservatism o, entre comillas, o conservatismo para los conservadores fiscales en economía, y también para los conservadores culturales, éticos, religiosos o sociales en términos de valores morales e instituciones acordes con la Constitución de los padres fundadores. Ejemplos de líderes conservadores, entre comillas, han sido Barry Goldwater y Ronald Reagan, y muchos otros del Partido Republicano. La voz conservatism, entre comillas, en inglés, por lo general equivale a, abro comillas, liberalismo clásico, cierro comillas, en español. Por eso, Ron Paul es otro buen ejemplo de liberal clásico conservador, como nosotros, si bien participó en el Partido Libertario, entre comillas, cuando en el del Republicano, cuyos líderes a veces se inclinan por el estatismo proteccionista, entre comillas, en la economía, se le cerraron las puertas. En el caso del presidente Donald Trump, se debe ser matizado y cuidadoso. Sin duda está entre los conservadores morales y políticos, y por eso la izquierda lo odia, en especial los marxistas culturales, y es conservador fiscal en cuanto a reducir los impuestos, pero no luce muy firme en los recortes al gasto estatal, lo cual es contradictorio. ¿Cómo bajar los impuestos sin reducir gasto del Estado? Lo mismo el caso de Mauricio Macri en Argentina. Trump también quiere proteccionismo, entre comillas, en comercio exterior, típico de capitalismo mercantilista, entre comillas, que se describe más adelante. En este libro usamos las palabras como liberalismo, entre comillas, y sobre todo la expresión liberalismo clásico, entre comillas, en español, no en inglés, salvo que se indique lo contrario. Segundo, el vocablo libertarianism, entre comillas, en inglés, también es empleado, pero menos, porque define por lo general a, abro comillas, liberales, cierro comillas, no clásicos, entre comillas, de tipo anarquista o ateo. Son conservadores fiscales, pero no siempre conservadores morales y políticos. Hay conservadores que son mercantilistas, o sea, estatistas en economía, y esa es una discrepancia con los liberales clásicos y libertarios, entre comillas, ambos pro libre mercado. Libertarios, entre comillas, o libertarians, abro comillas, libertarianismo, entre comillas, sí tiene en América Latina un significado parecido al de los Estados Unidos, porque en español libertario, entre comillas, equivale a anarquista, y entre los hispanos, los anarquistas siempre han sido ateos militantes y de izquierda. Por lo general, y salvo excepciones,
Los libertarios entre comillas actuales son seguidores del anarquismo de Murray Rothbard, del ateísmo de la filósofa Ayn Rand y de la antipolítica. Abro comillas. Todo impuesto es un robo, cierro comillas, es una de sus consignas favoritas. No respeta el distingo entre impuestos justos, necesarios para sostener un gobierno limitado, e injustos, los que exceden ese límite. Abro comillas. Si el mercado es bueno para hacer salchichas y calcetines, ¿por qué no policías, jueces y carreteras? Cierro comillas. Es otro de sus mantras. En lógica, es una falacia de, abro comillas, generalización inatinente, cierro comillas, que atropella las diferencias entre bienes públicos y privados, ya apuntadas en este libro. No son liberales clásicos, no son de derechas, y lo dicen, con excepciones. Casi todos son progresistas, entre comillas, o progressives, con cierta tendencia de izquierda, no en economía, sino en lo filosófico y político, y apoyan mucho de la agenda del marxismo cultural, del que algunos niegan su existencia. Liberales clásicos y libertarios, entre comillas, coincidimos en algunos puntos. Libre mercado en la economía, la educación, la salud y jubilaciones. Derecho a las armas para legítima defensa. Oposición al ecologismo, entre comillas, rojo disfrazados de verde, y a la, abro comillas, guerra a las drogas, cierro comillas. Pero hasta allí suelen llegar las coincidencias. Son coincidencias en posturas, no en prioridades, al menos no en todos los casos. Posturas y prioridades. Una cosa es la postura, entre comillas, que se tiene respecto a un tema X, a favor o en contra, y otra es la prioridad, entre comillas, alta o baja, que se dé al tema X. Se puede coincidir en posturas, pero no en prioridades, y también discrepar en posturas, pero no en prioridades. Liberales clásicos y liberales en contra del marxismo clásico y el estatismo, a los que tendemos a dar mayor prioridad, y discrepamos en los temas ligados al marxismo cultural, por ejemplo, el aborto y el matrimonio, entre comillas, homosexual, a los cuales ellos dan máxima prioridad. Los desacuerdos son dobles, en temas y en prioridades. El distingo entre posturas y prioridades suele coincidir con el de cerebro y corazón, argumentos y sentimientos. Las posturas en tales o cuales puntos, a favor o en contra, se suelen fundamentar en argumentos, pros y contras. Las prioridades, altas y bajas, suelen reflejar sentimientos, más fuertes o menos. Y los libertarios generalmente se ponen muy intensos, entre comillas, en sus creencias. Además queremos, abro comillas, jugar adelante, cierro comillas. Y los libertarios pueden ser buenos jugando atrás, pero adelante no sirven y son un estorbo. Ejemplo, el brillante economista libertario Juan Ramón Rayo, de España, es el mejor arquero, entre comillas, el más experto y hábil para atajar los pelotazos, desmontando los argumentos falaces del socialismo y el estatismo, con elegancia y buen gusto. Hay muchos otros como él, justo es decirlo, pero no tiene un plan de propuestas convincentes para la audiencia, una debilidad, nada para vender. Nosotros tenemos las 5 reformas, nuestra mayor fortaleza. Sin propuestas afirmativas y atractivas, los libertarios están siempre atajando,
en contra, entre comillas, de cada pelotazo, y no solo contra el socialismo, el mercantilismo y el estatismo en general. Como anarquistas, en su mayoría también están en contra del Estado, de la política, los partidos y muchos en contra de Dios y de la religión. Su excesivo apasionamiento les lleva muchas veces a presentar sus posturas con agresividad, cayendo algunos en groserías y mal gusto. Eso no vende. Nosotros los, abro comillas, devolucionarios, reformistas, cierro comillas, queremos jugar adelante, cansados de perder el juego, como hasta el momento. Hay una gran brecha entre liberales y libertarios, y la expresión, abro comillas, liberal-libertario, cierro comillas, carece de sentido. ¿Es una cosa o es la otra? ¿Minarquismo? Entre comillas. ¿Qué es eso? Los libertarios siempre subrayan y agrandan la brecha. A los liberales clásicos nos llaman conservadores, entre comillas, como si fuera un insulto, y muchas veces estatistas, entre comillas, y socialistas, entre comillas. Han inventado el término minarquismo, entre comillas, o sea, gobierno mínimo, acuñado a comienzos de los 70 por el anarcocapitalista Samuel Conkin, con clara intención peyorativa contra los proponentes del, abro comillas, gobierno limitado, cierro comillas. El concepto, abro comillas, gobierno mínimo, en cierro comillas, es ambiguo. ¿Cuánto mínimo, entre comillas, para los socialdemócratas? Para los socialdemócratas, mínimo, entre comillas, incluye, abro comillas, la educación y la salud, cierro comillas, y a saber cuántas funciones más. Para los mercantilistas incluye el, abro comillas, proteccionismo económico, cierro comillas. Para los ingenieros sociales, las toneladas de regulaciones, entre comillas, destinadas a, abro comillas, prevenir los fallos del mercado, cierro comillas. Para la derecha mala conservadora, o sea, abro comillas, religious rights, cierro comillas, en Estados Unidos, un ministerio de educación bien provisto de lo que ven como una agenda cristiana, entre comillas. Adam Smith definió con precisión que un, abro comillas, gobierno limitado, cierro comillas, es para la defensa de la nación y la seguridad de la población, la administración de una justicia pública como un, abro comillas, instrumento de último recurso, cierro comillas, para tratar con crímenes y dirimir conflictos, y ciertas obras de infraestructura física. Le añadió la educación, pero argumentando que era para evitar que los alumnos exijan ser aprobados por el hecho de pagar, lo cual pasa mucho en la educación privada hoy día, pero podría evitarse si somos coherentes y confiamos en las leyes de la demanda y la oferta, también en la educación.